con el proyecto Colegio Alianza Francesa. Su participación en Mextrópoli 2018 es posible gracias a la Universidad Iberoamericana Puebla. Recibamos a Guillermo Evia. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, a Miquel, a Andrea. También agradecer a Selene, Mariana, a Pedro y a David que nos ha estado mostrando cosas increíbles estos días. Quería comenzar con esta imagen que resume parte del trabajo que he venido desarrollando en los últimos 7 años. Esta es una imagen que da cuenta de los imaginarios, que fueron una colección de distintas imágenes que usé para el proyecto de título que hice cuando me recibí de la carrera, y que es una colección a partir de la cual he seguido trabajando en los proyectos siguientes. Este trabajo en el último tiempo he ido generando una investigación, una sistematización, y en el fondo estas imágenes que ven acá son una colección subjetiva que está en constante construcción y revisión. Es una colección que tiene intereses personales, obsesiones, líneas de investigación, trabajos de arte, fragmentos de cine, piezas literarias, pinturas, fotografías, muchas de las cuales las he ido encontrando yo y muchas otras me han regalado colegas, amigos, etcétera, al ir conversando sobre el trabajo. A partir de este imaginario voy trabajando cada uno de los proyectos y van guiando en el fondo tanto el inicio como el desarrollo del mismo. Entonces vamos a ir viendo los proyectos desde esta óptica. Quería partir con este proyecto, que fue el primer proyecto que realizamos. Nos encargan la remodelación de un colegio existente en el sur de Santiago. Y de alguna manera nos habíamos titulado recién y teníamos que enfrentarnos con el encargo. Entonces, al diseñar una estrategia empezamos a fijarnos como en ciertos espacios de ocio, algunas cosas de Fanaico, de Noguchi, y al ser un colegio existente nos parecía interesante la idea de envolver. Entonces empezamos a ver las estrategias que usa Cristo en sus distintos trabajos. Y luego otros temas más de orden o composición, como lo que usa Joseph Albers. El colegio original nos da la posibilidad, el encargo era solamente cambiar las cubiertas del colegio, y veíamos que al existir unos aleros bastante pronunciados, simplemente con la operación en el fondo de tomar esta cubierta y retornarla, podíamos generar o construir una imagen distinta. Partimos en el fondo trabajando con estas imágenes, donde lo que nos van a interesar son dos cosas en este proyecto. Lo primero es la oportunidad de construir una imagen nueva, que era esta actualización de la cubierta, y lo segundo, trabajar con los distintos vacíos, que van a ser los patios del colegio, y en el fondo trabajarlo en función de los llenos. Vamos a trabajar con 3 órdenes en este proyecto. Uno primero que tiene que ver con el suelo, y es trabajar los 4 patios existentes como 4 momentos fundamentales de la experiencia académica. Luego con los edificios propiamente tal, donde en el fondo vamos a emplear esta estrategia de envolver. Y al ser una escala tan grande había como elementos más pequeños como los accesos, celosías, etcétera, que están más en la escala humana. Este va a ser en el fondo el plan del proyecto completo, donde existe un primer patio que es el patio de los preescolares, el patio del primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, que van a ser estos 4 momentos que vamos a trabajar. Y en el fondo empezamos a diseñar cada uno de estos lugares con estrategias distintas pensando en esos usuarios. Aparecen juegos para los primeros o una plaza destinada más bien a actos, etcétera, en el caso de los más grandes. Y como es un colegio que está en funcionamiento a lo largo de todo el año, la estrategia que quisimos usar, más que la de una construcción, es la de un montaje. Entonces, en el fondo, trabajamos todo con estructuras secas que vamos montando solamente 2 meses al año, que es cuando hemos ido habilitando este colegio en la sucesión de años. Este va a ser como el punto que probablemente me parece más interesante, que es en el fondo, al adentrarse en el trabajo de Cristo, empieza a aparecer esta estrategia de siempre envolver edificios. Nos parecía que ahí había como un punto de partida, un cierto tema, que en el fondo nosotros lo tomamos envolviendo esto como en una única cubierta o revestimiento metálico, donde en el fondo también veíamos la posibilidad de que en el fondo al caer se nos generaba en el fondo toda esta fachada que acá se puede ver bastante ciega, pero que tiene un tratamiento de perforación que permite mirar de adentro hacia afuera, pero no ser mirado desde el exterior. Y la extensión en el fondo nos permitía construir estas lucarnas, que van a ser las que de alguna manera le meten luz natural a las salas y también permiten ir definiendo como una cierta imagen.
Y en el fondo en este caso son como la idea del colegio existente, esta como primera operación de mayor escala y la inserción de elementos menores. Un tema que me interesa bastante es el tema de los sistemas, y en este caso el colegio se construye completo a partir de una única sección, en el fondo. Y en la repetición de esta sección van apareciendo en el fondo todas las estrategias que vamos usando en los distintos pabellones. Cuando ya estábamos a punto de partir la primera etapa, nos encargan un pabellón de psicomotricidad, que es en el fondo un edificio donde los niños más pequeños hacen clases de educación física en el interior. Y como teníamos bastante poco tiempo y pocos recursos, nos interesó fijarnos como en construcciones tipo puentes, etcétera, mucho más ligado a la ingeniería que a la arquitectura, donde de alguna manera nos interesa que el tema del proyecto sea más bien la construcción y el montaje más que otro tipo de elementos. Y en el fondo es, nuevamente en esta idea, es simplemente un proyecto que se monta más que un proyecto que se construye. En el interior trabajamos con una estrategia distinta, que es la de usar esta envolvente que es de madera. Esta envolvente en el fondo nos permite construir una banca en toda la extensión que va a ser usada por los niños en sus distintas actividades y generar una serie como de closets o espacios para guardar los distintos elementos que ellos usan en sus actividades. Y en el fondo nuevamente trabajamos con esta idea del sistema. En el fondo este pabellón lo construimos a partir de una única sección en acero, donde aparece en el fondo solamente este elemento como una pieza que permite darle una mayor calidez y lograr en el fondo una atmósfera un poquito más amigable. Este proyecto es un concurso que hicimos en el año 2013. Es una invitación a participar en el diseño de un pabellón con placas de terciado, de madera estructural. En el fondo, al comenzar un concurso siempre diseñamos una estrategia y de alguna manera al trabajar con madera y en el fondo este pabellón insertarse en una suerte como de parque o una zona de resguardo, el tema del bosque aparecía como un tema que había sido trabajado en la mitología, en el arte, en la pintura, etcétera. O sea, nos parecía que era un tema que podía nutrir el proyecto como de un cierto input que a lo mejor partir un proyecto desde cero no te lo da. Y después en el fondo aparecen ciertas cosas como toda la fiebre como de la madera que tiene que ver mucho con la exploración. En el fondo se encuentran estos bosques y empiezan a talarlos y empiezan a aparecer las secciones de estos troncos. Ligado a esa idea descubre un artista que se llama Brian Nash Hill, que lo que él hace es que él encuentra una serie de troncos botados en el bosque, y al seccionarlos y teñirlos con tinta hace una traducción en el fondo del tronco, que me pasaba cuando uno pensaba en un tronco, en general lo asocio con una circunferencia y en realidad aparecen unos mundos que son como bastante más ricos. Y aparecía la posibilidad de eso, traducirlo, trasladarlo a una planta, que en este caso va a ser la planta de este pabellón. En el fondo, premeditadamente también en este proyecto decidimos no trabajar con líneas ortogonales, sino que lograr algo completamente sinuoso, completamente curvo, que estuviera mucho más ligado como a esta experiencia cuando uno se encuentra en un bosque y empiezan a aparecer todos estos troncos distintos, claros, oscuros, etcétera, y configuraba una planta que empezaba como a generar todo este tipo de sinuosidades. A partir de ahí, en el fondo, tomamos esta placa de terciado y le hicimos ranuras intercaladas, lo cual nos permitía lograr en el fondo un elemento que, si bien es estructural, es completamente flexible. Y a partir de un trazado en planta nos permitía como poder dibujar esa planta y lograr en el fondo empezar como a aparecer esta suerte como de artefacto, aparato. Y en el fondo, al igual que un bosque, aparecen como espacios que son mucho más cerrados y en algunos puntos aparecen unas aperturas que tienen relación con ciertos claros o que permiten en el fondo establecer accesos o vistas más interesantes. Recuerdo cuando entregamos, este fue un concurso que ganamos, uno de los arquitectos del jurado fue José Cruz, y él nos comentó que el desafío que tenía que asumir el pabellón era salir como de esta escala, que es la escala de un biombo, que era un tema que también nos interesaba bastante y que ha sido muy desarrollada por Alvar Aalto o por los IMSS, que en el fondo tienen esta escala doméstica. Y en el fondo el desafío va a ser llevar esto como una escala distinta, más cercano a los edificios, y ahí aparecen estos primeros proyectos de rascacielos de cristal de Mies, que si bien es un material completamente distinto, sí existen ciertos temas como cromáticos, de claros oscuros, de transparencia, de ciertos como reflejos que van a ser bastante interesantes, al mismo tiempo que también son plantas que son bastante irregulares, lo cual nos parecía muy interesante. Y aquí también inauguramos como algo que por lo menos a mí me interesa mucho, que es el trabajo con prototipos. Estos son proyectos que formalmente son muy especulativos, etcétera. Entonces vamos construyendo prototipos escala 1 a 1 de los proyectos o de algunos proyectos que vamos realizando, que nos permite testear que las cosas vayan funcionando.
Entonces este proyecto finalmente, más que ser una forma completamente cerrada, es un sistema en el fondo, es esta placa que puede ir como adaptando o tomando cualquier forma y a partir de eso en el fondo empezar como a configurar ese tipo de situaciones. Esta fue una investigación que comienza en el año 2013 y que el año pasado, el 2017, logró poner a prueba ahora no en un pabellón sin programa, sino en un pabellón doméstico. La idea de lo doméstico me parece que es muy interesante en el caso de los IMSS, por ejemplo, en casos como más experimentales de Allison y Peter Smithson. Y en el fondo, en esta investigación que les comentaba inicialmente, de los troncos uno empieza como a establecer ciertas relaciones con el trabajo de Llanar o con los dibujos que empieza a realizar el propio Alvar Aalto. Y siempre empiezan de repente ciertos elementos que nos parecen interesantes a repetirse. Entonces empiezan como a establecer como ciertas líneas o ciertas lógicas o continuidades en el trabajo. Este collage me gusta mucho, que es un collage en el fondo que muestra ese espacio doméstico donde en el fondo la arquitectura aparece bastante neutral y empieza a aparecer todos los objetos, las cosas, aquellas cosas que definen muchas veces que algo que no tiene programa empieza a tenerlo. Aparecen estos primeros collages donde muestran como el pabellón en una situación como más apagada y empiezan a aparecer cosas más específicas que van siendo los muebles, distintos estares, cosas que van configurando el trabajo. Hay una relación que va a ser bastante literal con estos dibujos de Alvar Aalto, que son los dibujos del famoso jarrón Savoy, donde en el fondo quizás yo por lo menos tenía en mente solamente un diseño que era el más común, pero en el fondo él a lo largo de los años fue desarrollando bastantes tipos, bastantes formas, colores, etcétera. O sea, más que un proyecto acabado en el caso de él, va a ser en el fondo una línea o un sistema, que es lo que nos interesaba llevar a cabo en este proyecto. Y después aparece el trabajo del diseñador Alberto Vitelio, que yo creo que es probablemente el diseñador chileno más talentoso que existe hoy en día, donde él, recogiendo este trabajo de Alvar Aalto, lo que hace es que inventa una matriz, que es una matriz metálica, con muchas perforaciones, donde él va poniendo, por así decirlo, estas varas verticales en distintas posiciones y permite, en el fondo, a partir de un sistema, generar piezas que son cada una distinta a la otra. Nos tocó, cuando yo presenté este proyecto, cuando lo presenté, él estaba exponiendo este trabajo y me pareció súper interesante como el cruce en el fondo desde un elemento de diseño hasta una pieza de arquitectura, podían tener tantas relaciones como en su inicio. Y así en el fondo es que se configura este pabellón, que es en el fondo, se construye en base a estas curvas y contracurvas, que está bastante como ligado a esta investigación que hemos realizado, donde nos interesa en este que va a ser un habitáculo, un pequeño refugio, proponer un único espacio que es completamente fluido, donde a partir del fondo de espacios como donde aparecen curvas o contracurvas, se empiezan a generar como distintos espacios de privacidad. Entonces se van alternando un espacio de estar, un espacio de trabajo, un espacio de dormir o un espacio para asearse, que en el fondo los mismos radios que empezamos a emplear empiezan a sugerir como estos distintos nichos. Por eso en el fondo el nombre especies de espacio, parafraseando a Perec. Y empiezan a aparecer distintas imágenes, en el fondo simplemente moviendo un poco el punto de vista. Desde el espacio de trabajo aparece el estar y aparece el espacio de descanso, o en el fondo empiezan a aparecer y a desaparecer las cosas. Y en el fondo, en este caso, el elemento constructivo que empleamos es una plancha de aluminio de 2 milímetros, donde empleamos dos radios de curvatura de 40 y de 20 centímetros, y luego en el fondo la curvatura la obtenemos a partir del plegado de esta placa. Entonces, en el fondo, eso nos permite estructurarla y rigidizarla y poder, en el fondo, levantar este pabellón, que en este caso tiene 2,80 metros, solamente en este elemento y que está apoyado sobre el suelo. Este proyecto es un proyecto también que está en esta línea de investigación, que es el concurso para el Young Architects Program, que nos invitaron a participar en el año 2015, nos nominaron, junto con Nicolás Ursúa. Y en el fondo, en este caso, es la construcción de un pabellón de verano en un parque público de Santiago. En ese momento habían una serie como de intereses que existían, que tenía que ver con el cruce de ciertos aspectos relacionados con el arte, con el trabajo de Le Parc, temas relacionados a la percepción, el traslado como de ciertos paisajes, ciertas piezas de cine o mundos más ilusorios como los que puede tener Magritte en algunos casos o Bacon en otros. Nos parecía que era un momento en que todos estos intereses bastante dispersos se podían condensar en un proyecto. Entonces, en el fondo, lo que nos interesó construir en este proyecto, no sabíamos si era una experiencia, una ilusión, un paisaje, un lugar, un objeto,
un intento de construcción surrealista, o una aproximación artística, o una mezcla de muchas cosas. Era algo que era bastante inestable o incierto, dado que en el fondo íbamos a trabajar con reflejos, que es, por así decirlo, una realidad que no podemos controlar, y eso nos parecía bastante atractivo al momento de realizar el proyecto. Entonces, existían como ciertos cruces, en el fondo, con trabajos de arte, donde el fondo cromático, como una riqueza cromática, podía empezar a aparecer a partir del reflejo, o en el fondo ciertos temas que tenían que ver con la multiplicación, que en el caso del cine eso está como muy bien logrado, y en esta escena de Lady from Shanghai es realmente increíble. O sea, tratamos de trasladar parte de eso al proyecto, o en el fondo cosas más ligadas con la ilusión, como mucho como el mundo de Magritte va logrando. En el fondo nos dábamos cuenta que cuando se ponía una persona empezaban a aparecer miles de situaciones, de formaciones, reflejos, que era algo que no podíamos controlar, y eso nos parecía interesante. El proyecto está compuesto por 3 cintas prácticamente bidimensionales que eran de aluminio espejo, que en el fondo generaban como una relación bastante incierta entre lo que podríamos considerar un interior y un exterior, debido a que se va trabajando de la misma manera. Y estas en el fondo simplemente van incrustadas en el paisaje. Y la segunda operación es la construcción de una suerte como de paisaje, que van siendo unas lomas y en el fondo una vegetación que es esponjosa y silvestre, que va dando como un cierto ambiente a este proyecto. Les quiero mostrar este video que de alguna manera resume como de bastante buena manera. Y lo que me parece súper interesante en este video es que van a ver primero el pabellón sin gente, y es algo, por lo menos que a mí no me parece muy interesante. Lo interesante del proyecto, y cuando realmente se activa, es cuando empieza a ser vivido y aparece la gente usándolo. El siguiente proyecto es un concurso de vivienda colectiva que realizo en el año 2016. Me parecía, empieza a ver como un tema de discusión en Chile que tiene que ver con la vivienda y la inserción en la ciudad, como la relación entre lo público y lo privado.
Y me parecía que una oportunidad de poder entrar en esa discusión, más que a partir de un comentario, una crítica, era con un proyecto. Participamos en este concurso donde obtenemos el primer premio. Y en el fondo van a ser como 4 las premisas que guían este proyecto. Lo primero es que no nos interesa construir un proyecto que fuese cerrado, sino que más bien nuevamente un sistema abierto, un sistema de orden en el fondo que pueda ir adaptándose a contextos totalmente distintos. A un sitio pequeño, un sitio grande, a una comunidad chica, mediana, etcétera. Y aparece en relación con ciertos trabajos como de campo y de estos collages que hace Guillermo Julián, que es un arquitecto chileno, que en el fondo van sugiriendo, o sea, este pequeño encuadre ya es en el fondo contiene cierta información y que al ir extendiéndose empieza a aparecer como una realidad distinta. O ciertos trabajos que tienen relación con el map building, como este ejemplo de Hedberger. En ese sentido, el proyecto es más bien una regla o un modo de operar, más que un sistema rígido o algo que está, por así decirlo, fijo, un proyecto único, ya que en el fondo, si es que el sitio cambia o cambia el dinero o cambia la comunidad, en el fondo los proyectos terminan quedando congelados. Lo segundo es que el proyecto se construye a partir de la relación de llenos y vacíos, en el fondo en igual proporción, y empezamos a mirar ciertos trabajos de Ungers o en el fondo incluso ciertos ejemplos de Kant, donde en el fondo aparecen llenos y en el fondo y ciertos intersticios que van siendo los vacíos, y empieza a haber una relación que es bastante interesante en eso. La medida de estos espacios abiertos son los que también van a establecer las relaciones entre las distintas piezas y aseguran sus distancias, que en este caso van a ser 14 por 14 metros, que era una medida que nos parecía que aparecía en ciertos momentos o en ciertos barrios que nos parecían interesantes. Lo que quisimos hacer entonces fue liberar el primer piso, y en el fondo aparece toda esta grilla donde se van superponiendo espacios públicos cubiertos con espacios públicos abiertos. Y en el fondo, de alguna manera, en esta grilla aparece un archipiélago de distintos tipos de situaciones, en el fondo espacios de juego, espacios de reunión comunitaria, lugares deportivos, etcétera, y que van a ir variando en función de la comunidad donde se vayan poniendo. Y luego aparece en el fondo en el segundo, tercer y cuarto piso esta grilla que se va abriendo sobre estos distintos espacios vacíos, lo cual asegura que se iluminen y se ventilen naturalmente y existan ciertas distancias fijas. El tercer elemento es que el edificio es el punto de partida o el elemento que configura el proyecto mediante la repetición en sus distintas esquinas, lo que permite ir construyendo estos vacíos, y tenemos en el fondo este primer piso que es público, donde la idea es que sea un vacío que se entrega a la comunidad que rodea esto, de manera que no sea una pieza que inserta de manera aislada en el lugar donde va a aparecer, sino que empieza a generar un tejido un poquito más complejo. Y luego existe una relación en el fondo entre las alturas de los edificios que permite en el fondo que estos empiecen a iluminarse, a ventilarse naturalmente y nos podamos mover solamente por escaleras, sin necesidades de ascensores, etc. El edificio se propone completamente en acero, como una especie como de kit o set de piezas prefabricadas, que lo que nos permite es poder construirlo en distintos contextos, en el fondo que este kit llega y se monta, más que en el fondo fabricarlo, lo cual nos permite lograr un resultado que constructivamente tiene una cierta calidad independientemente de la mano de obra que exista en ese espacio. Y finalmente, la unidad que va a ser el departamento es lo que nos define las medidas de este edificio, que va a ser de 12 por 12 metros, donde proponemos algunas tipologías con 2 departamentos de 60 metros cuadrados pensados para 3 o 4 personas, y unas tipologías que son en el fondo de 1 o 2 personas, que en el fondo son unos estudios de 35 metros cuadrados, pensando para el fondo una persona sola que tiene mayor edad o un estudiante, por ejemplo. Y la relación entre, en el fondo, estas diferencias numéricas es también lo que nos permite lograr comunidades mucho más ricas, o sea, que no sea solamente un edificio donde viven solo estudiantes o solo gente, por ejemplo, que está jubilada. Y al tener pocos metros cuadrados nos interesa generar un espacio público que sea abierto, donde en el fondo aparece la cocina, el comedor, un espacio a estar y todo en el fondo abierto sobre este lugar. Este proyecto es el encargo de un edificio corporativo que lo que busca es acoger distintos programas, servicios, oficinas, salas de reuniones, comedores, baños y camarines. Todo eso en el fondo nos pedían que tuviera lugar en un único proyecto. Nos pareció que pensar en esta estrategia típica de edificio corporativo, que en el fondo es la sumatoria de programas en el fondo en un único elemento, nos parecía que para este caso no aplicaba mucho, y lo que nos interesó fue fraccionar este programa en 4 volúmenes menores, 4 volúmenes que en el fondo logran una especificidad mayor y que en el fondo se pueden ir construyendo en distintas etapas.
Y teníamos la particularidad que acá está el acceso sur de la ciudad de Santiago, que es una autopista que es bastante transitada. Entonces es un contexto que no tiene mucho interés, un contexto que es bastante agresivo. Por eso en el fondo la premisa que usamos fue cerrarnos lo más posible, protegernos de este exterior que es bastante hostil, que es bastante ruidoso, donde no hay muchas vistas, estamos un poco enterrados respecto como del nivel del terreno, y en el fondo estos volúmenes que son bastante herméticos se van a abrir en su interior construyendo distintos tipos de patios. En este caso estamos realizando en la universidad un taller donde estudiamos los distintos búnkers y el registro que de ellos hace Paul Virilio. Y aparecían como ciertas reglas que en el fondo tienen este tipo de construcciones militares que podían ser trasladadas a la arquitectura. Entonces pensamos que en el fondo, en un contexto de paz, había una serie de valores que tienen este tipo de edificios que nosotros podíamos trasladar. En el fondo los descontextualizamos y los volvíamos a meter en estas nuevas construcciones. Entonces el búnker en el fondo es una forma que es monolítica, monomaterial, masiva, que se asienta sobre un territorio para defenderse. En este caso nos interesaba construir una cierta distancia con esta carretera. Trabaja con estrategias que son concéntricas, que permiten defenderse, tomar distancia y dominar el horizonte. Aparecen en el fondo ciertas pistas de cómo vamos a ir abriendo estos cuerpos. O en el fondo la relación que construye con el exterior, que son siempre en el fondo relaciones muy puntuales que van siendo a partir de pequeñas horizontales. Entonces, en este caso que es el de los camarines, solamente es una ventana de 40 centímetros que recorre todo el largo del volumen. A partir de estos 4 edificios vamos a tener en el fondo los camarines y los baños, el comedor y el casino, la sala, los espacios de reunión y los edificios de oficina, que si bien van a ser todas de las mismas tamaños y las mismas configuraciones, van a ir generando como pequeñas variaciones. Van teniendo las mismas medidas, pero siempre se mantiene la idea de este patio central en todos ellos y 4 patios en los costados que se van iluminando a partir de lucarnas. Entonces tenemos en el fondo esta situación donde los camiones pasan a 120 kilómetros en una distancia de 10 o 12 metros, y donde nos interesa ir construyendo este tipo de situaciones. Este es el primero, que es el de los camarines, que acabamos de terminar su construcción, donde en el fondo todos los espacios se van volcando hacia estos lugares de luz, donde empieza a aparecer el cielo, aparecen como unas relaciones completamente distintas. Y en el fondo ahí aparece esta sección característica de cada uno de estos proyectos. Entonces se construye una suerte como de mundo que es interior, que es distinto a lo que está pasando afuera. Aquí aparece como otro, se empieza a posar otro de los patios, lo cual hace que sea un edificio que tiene bastante luz natural y que en el fondo también va variando a lo largo del día. Entonces tampoco tiene como una sensación de encerramiento. Y lo que parecía importante con estas construcciones que están como más ligadas a la infraestructura que a la arquitectura es que también podría haber sido una pieza que existía, en el fondo una pieza como existen ciertas piezas agrícolas, etcétera, que quedan como dispersas por el territorio, casi como una suerte de preexistencia que era anterior a la construcción, en el fondo, a la urbanización de este lugar. Este es un tipo de proyectos que he estado trabajando en el último tiempo, que son rehabilitaciones de casas existentes. En este caso es una reforma, una transformación y ampliación de un patio y una casa, que es una casa de estilo de mediados del siglo XX, en una calle tranquila de la ciudad de Santiago, en el barrio de Providencia, que es un barrio que tiene todavía una condición residencial que parece importante rescatar. Estas imágenes me parecían como muy sugerentes, que son en el fondo esta casa o en el fondo lugar de descanso que construyen Alison y Peter Smithson, donde a partir de una preexistencia que va a ser un muro, en lugar ellos de ponerse en un lugar distinto o de botarlo y partir de cero, en el fondo, este va a ser la pieza a partir de la cual ellos terminan construyendo el proyecto. Eso me parecía como una actitud que era bastante deseable. Donde en el fondo podíamos empezar a extender la vida útil de ciertos proyectos que lo que es muy usual en Chile es que se toman, se demuelen y se vuelve a construir algo que finalmente es bastante parecido, es una casa. Lo primero que quisimos hacer fue poner en valor la casa existente, en el fondo esta construcción, y lo que hicimos fue recuperar distintas espacialidades, relaciones, medidas, etcétera, y demoler todo aquello que se le había ido añadiendo con el tiempo sin mucho criterio y que terminaba como por desdibujar el proyecto original. La segunda operación que nos interesa tiene que ver con el sitio, con la planta y con el programa, donde en el fondo vamos a ordenarla, vamos a empezar a construirle en el fondo
una serie como de programas que no existían anteriormente y que empiezan a establecer como ciertas relaciones con los muros medianeros, nuevos programas y el fondo a construir o a potenciar los espacios públicos. Nos interesó empezar a lograr una mayor conexión en todos los espacios públicos y empezar a construir nuevas relaciones con el sitio a partir del fondo de piscina, espacios al exterior, un nuevo patio de acceso, distintos tipos de jardinera, etc. Entonces, en el fondo, salir de esta idea que es en el fondo un terreno en el que se planta pasto, sino que empieza a aparecer ciertas relaciones mucho más con el sitio, o sea, empezar a trabajar con una casa que es urbana. Y empieza a aparecer el contraste entre los espacios preexistentes que van siendo esta sucesión de recintos que uno va pasando de uno a otro y empezamos como a abrir pequeñas perforaciones en la medida que la estructura nos lo permitía, en contraposición con los nuevos espacios que van teniendo como estas longitudes totales y donde la relación con el exterior empieza a ser distinta. Aquí podemos tener el fondo 10 metros continuos, mientras que acá siempre vamos en el fondo avanzando de un recinto en otro. Y en el fondo lo que era igualmente importante de la casa era la relación con el sitio. Entonces empieza a aparecer, contra uno de los medianeros aparece una piscina, contra el otro medianero adosamos en el fondo una especie como de parrón donde aparece un comedor al aire libre, allá aparece una terraza relacionada con el estar, y en el fondo una serie como de jardinera y distintas estrategias que empiezan como a tomar y a colonizar este medianero. Otra estrategia que usamos, al ser una casa de estilo, en el fondo tenía mucho ornamento que se encontraba en muy mal estado, entonces lo que hicimos fue retirarlo, en el fondo dejando en el fondo solamente las perforaciones existentes y luego neutralizando toda la construcción existente con un único color que nos permitía en el fondo lograr una mayor homogeneización de lo existente. Y en el fondo la última operación va a ser la construcción de este pabellón dormitorio, que se ubica sobre una terraza en el segundo piso que no tenía mucho uso. Y aquí lo que nos interesó fue trabajar por contraste, donde toda esta casa está construida en albañilería y en hormigón, y en este caso en el fondo lo que hicimos fue una estructura que es bastante reiterativa y abundante en acero, donde en el fondo operamos como por contraste, una estructura que es liviana para posarse sobre algo que existía. Y finalmente, el pabellón empieza a construir una nueva relación con el exterior. En el fondo aparece una lógica que es completamente distinta a la del existente, pero en el fondo a partir como de este tratamiento cromático empezamos a entender todo como un único proyecto. Y quería terminar con este proyecto. Este es un proyecto que estamos realizando con Catalina en el sur de Chile, en el lago Ranco. Es una casa para su hermana, entonces un proyecto que es bastante personal para nosotros. Y donde en el fondo en los múltiples viajes que hemos realizado en el último tiempo, en los últimos años por el lago, aparecía siempre este galpón. Un galpón es una construcción agrícola donde se acopian en el fondo granos, materiales, herramientas de trabajo, etcétera, que está en el acceso sur del pueblo de Futrono, y donde lo que nos parecía muy interesante y que nunca habíamos visto es que toda la estructura de este proyecto va por fuera. En el fondo es una estructura que está armada a partir de pilares, puntales y vigas, donde todo eso empieza a quedar en el fondo, a la vista. Nos parecía en el fondo que esta lógica constructiva, donde en el fondo se separa lo que es la estructura del cerramiento, era algo que nos va a interesar trasladar al proyecto que estábamos realizando. También en el fondo estos puntales y pilares permiten establecer una relación con el suelo que es independiente, o sea, nos permite levantar, separarnos un poco del suelo, de la humedad, de las distintas irregularidades, de manera que en el fondo la manera en cómo nos ponemos es bastante puntual y no tenemos que hacer un movimiento excesivo, por así decirlo. Y aparece así en el fondo nuevamente una única sección que se repite por toda la casa y empieza a aparecer toda la estructura por el exterior, donde en el fondo, como es un clima que es bastante lluvioso, en estos meses en el fondo estamos fabricando la estructura de madera que nos va a permitir en el fondo construirla y ponerla cubierta. Y ya cuando entremos en los meses más lluviosos ya vamos a poder trabajar toda la casa desde dentro, todo lo que son las terminaciones, las instalaciones, etcétera. Entonces, no solamente es como el elemento que nos interesa, que da como el aspecto y cómo se estructura la casa, sino que también tiene relación en cómo podemos ir construyendo en un lugar donde el clima es un poco más extremo. La casa se ordena en torno a un patio, entonces el lago se encuentra en esta esquina, entonces lo que nos interesó es no trabajar el típico esquema de casa alargada, que en el fondo
lo que hace es que todos los elementos se vuelcan contra esa vista, sino que nos interesó trabajar una casa que tiene múltiples vistas, pensando que en el fondo hay cerros, hay bosques en la proximidad, etcétera. Entonces, empezar como a traer ciertos elementos del paisaje hacia el interior del proyecto. Y en el fondo aquí, bueno, está la estructura, está todo el programa, que es lo que construiríamos, y todo esto bajo una gran cubierta, donde el fondo la presencia de este patio también nos permite hacer que la luz vaya ingresando en los distintos momentos del día, tanto en el fondo en aquellos recintos que quedan al sur, que en el fondo en nuestro hemisferio es por donde nunca da el sol. Entonces, en el fondo, aquí está esta lógica, que es lo que nos parece muy interesante, que esta única sección, que es en el fondo lo que estaríamos montando en este momento, y luego, en el fondo, la construcción de la casa, de todo aquello que tiene que ver con cómo se va completando este proyecto. El proyecto se termina por estructurar en una única circulación que rodea todo este patio, que es lo que nos permite movernos, y empieza como a construirse este tipo de situaciones, que son unas situaciones frente a un paisaje que es bastante imponente. Empezamos como a atrapar ciertos momentos como de naturaleza, con ciertas rocas que existen en el sitio, ciertos arbustos, etc. Y en el fondo este es el estado en que estamos en el proyecto hoy en día, que ya tenemos en el fondo ya todo dispuesto para poder recibir la estructura de madera que vamos a estar montando en los próximos días. Muchas gracias.